Entonces, ahí está. Bueno, entonces, siguiendo la misma lógica que con la que veníamos. Si en vez de la etiqueta estar del lado N terminal, está del lado C terminal, y no removemos el codón de stop de la proteína de interés, vamos a tener una situación similar, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué puede pasar? Perdón, una consulta, porque yo me perdí. O Sí. sea, el ATG, ¿dónde estaría? El ATG está en la proteína, acá. Y la Ok. fusión está en el extremo carboxilo. Ay, se me fue. En el extremo carboxilo terminal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si no removemos el codón de stop de la proteína? Y el codón y también está el codón de stop del vector. ¿No? Entonces, ¿qué puede pasar? No se incorpora la etiqueta. Claro, ¿sí? Que no incorpora la etiqueta, entonces tenemos las dos, podemos tener la combinación de las dos proteínas. La proteína de fusión, ¿sí? Con el codón, que tome el codón de stop del vector o que termine antes y nos queda este producto secundario sin la etiqueta. ¿Sí? Pero en el Entonces, caso de que te quede la de proteína de fusión que no lee el codón de stop, el no, anterior, no, o sea, puede pero es leerlo medio como. raro eso, ¿no? ¿Cómo? No te escuché. Tipo, tiene que pasar sí o sí por ahí. ¿Por qué no lo leería? No sé, no sé por qué, pero podría pasar. Tipo, te quedan los dos, ok. Claro, acá no sé, no tengo muy claro, porque en la transcripción termina con el terminador donde se forma esa horquilla y se separa la polimerasa del ADN y del mensajero. Pero en este caso no lo tengo muy claro yo. ¿Vos, Ale, te acordás de la parte biológica? ¿Por qué podría no leerlo? Estás muteada, profe. No leer Ah, qué. ¿por qué podría no ver este stop de la proteína, no verlo, y sí ver este? ¿Podría pasar o no? ¿O tendríamos todo sin la No, fusión? no, para mí, o sea, el stop es como muy fuerte. Sí, No, para mí no serían se lo va solo no se lo va a pasar por encima, no sin vas la a fusión. tener del otro. No, Sí, no. Es muy poco sí, probable. El stop es sí. algo. No, la ATG, pensá que el ATG, pensá que tiene todo un Sí, contexto. con la Hay un información. contexto que tiene, y además también, imagínense que la molécula de ADN no está extendida, sino tiene una forma, entonces el complejo transcripcional tiene también un volumen, entonces si se dobla puede reconocer otro ATG y justo se armó el complejo transcripcional y se engancha ahí, qué sé yo, pero el TGA o el TAA, el stop, es muy fuerte, es como muy, Sí, muy claro, es stop, sí, punto. No, no vas a tener no vas a tener fusión si te pasa eso. sí. No. Claro, Vas a entonces tener. sería más grave olvidarse el codón stop Sí, en la Sería, secuencia que el. claro, no la puedes, ni siquiera el 50% de tu proteína va a ser la que vos deseas. tal cual. Directamente Sí, tenés algo sí, truncado. sí, es así. En el de arriba sí podés tener las dos opciones por este tema del posicionamiento del ribosoma con respecto al ATG, pero en el stop es el stop y es el stop. O sea, se separa ahí, se deja de traducir ahí. Así Perdón, que en ese caso es como perdón, dije complejo transcripcional, no, el ribosoma, no sé por qué me salió complejo. ribosomal, sí, se entendió, se entendió. Sí, pero Porque estamos acá siempre recordando ATG y stop, que sería TGA o TCA, o hay otro más TA, traducción, o sea, de mensajero a aminoácido, para que no queden dudas. Y sí, en este caso tendríamos solamente la proteína sin la fusión. ¿Está? Bueno, esto ya lo dijimos. sí. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para corregir el marco de lectura? Tenemos clonada nuestra proteína, nuestra secuencia codificante para la proteína de interés,
con 2 sitios de corte. Y por ejemplo, en el caso de arriba, en donde tenemos el ATG del vector y la proteína de fusión en el extremo amino terminal. ¿Dónde está acá el codón de stop? ¿Dónde lo ven? ¿Lo ven en marco o lo ven desfasado? Siguiendo acá, ¿no? Pasado. Está desfasado, ¿sí? Ven que, ay, se me va el cursor, ven que acá se lee CTG, no se lee TGA, ¿sí? Entonces, Va a seguir de largo. exacto, no va a haber stop. Y además, lo que no está en marco es la proteína, porque fíjense, la proteína empieza en ACT. ¿Y está en marco ACT? ¿Está en marco de lectura? No. Entonces, en este caso, si yo cloneo así, voy a tener en marco la GFP, pero acá voy a tener cualquier cosa menos mi proteína. Y además no tengo stop. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede corregir esto? Se puede corregir en los primers. Se puede agregar, bueno, es lo que dijimos, un nucleótido, ¿sí? O 2. ¿Cuántos tendríamos que agregar para que todo esto quede en marco? Para que nuestra proteína quede en marco. ¿Cuántos nucleótidos? 2. 2, ¿sí? Entonces, a nuestro primer, le agregamos, después de agregarle el sitio de corte, le agregamos 2 nucleótidos. ¿Para qué? Para que me quede en fase la proteína en el marco de lectura y el stop, ¿sí? Y el stop lo necesito para que termine la traducción. ¿Por qué? Porque el vector no lo aporta, si no tampoco va a terminar, ¿sí? Entonces, esta es una manera en donde podemos corregir el marco de lectura a través de los primers, ¿sí? Y esto que decíamos, que es lo que todo tiene que estar en fase. El ATG con el stop, la proteína nuestra con la difusión, ¿sí? Todo en el mismo marco de lectura. ¿Está bien? ¿Hay un mensaje en el chat, Ale? A ver. O sea, el agregado de nucleótidos es a partir de los primers. Sí, es una opción. Ahora vamos a ver otra forma de corregirlo. Pero espera que acabe algo en el chat. Sí. Entonces, para resumir lo último, se elimina, lo último te referías a la anterior, ¿no? A esta. A esta. Dice, entonces, para resumir el ATG downstream, se elimina el ATG downstream y queda la proteína traducida con el tag siempre. Acá arriba, decís vos. El cual después se elimina porque queda incorporada una secuencia de... Sí, yo tampoco entiendo bien. ¿Querés volver? Está la pregunta como... El cual después se elimina porque queda incorporada una secuencia de eliminación. No entendí. No la entendí. ¿Querés volver a escribirla? En, Hay una secuencia de eliminación para el tag después. El corte del tag. Ah, vos decís la región, por ejemplo, para una enteroquinasa. No entiendo. ¿Vos entendés, Ale, lo que pregunta? Sí. Sí, No, ¿y qué pasa con esto? y se queda la proteína traducida con el tag, siempre después se elimina porque queda incorporada una secuencia de emisión. Que vos acá haces el ATG, el segundo ATG, y te queda fusionada la proteína. Pero te queda la región, como la enteroquinasa, para clivar y separar tu proteína de interés de la fusión, en el caso que vos quieras sacar la fusión. También en el caso que ese vector tenga esa región, o en el caso que cuando armaste la proteína de fusión le incorporaste un sitio TEV, por ejemplo. Sí, eso va a quedar la región para cortar si es que lo tiene. No siempre tiene que tener sí o sí una región para clivar. No es necesario siempre.
depende del objetivo. No sé si es eso. Eso viene en el vector también, ¿no? Se lo podés agregar vos. Claro. O cuando lo envías a sintetizar, por ahí vos querés enviar a sintetizar tu gen de interés con un ISTAG, por ejemplo, de Novo, lo mandás a sintetizar, todo optimizado, qué sé yo, y pedís cuando armás la secuencia in silico, le agregás un sitio TEB. Eso se hace mucho. Eso es independiente. Igual acá lo que... No, termina. No, eso es independiente de este reinicio de la transcripción, es un reinicio de la traducción que hablamos. No sé. Igualmente acá lo que tiene que quedar claro es en qué caso dejar el ATG de nuestra proteína o el stop de nuestra proteína o sacarlo. O ¿Sí? sea, Eso va a depender de qué lado tengas la etiqueta y si el vector te aporta ATG o stop. lo importante es, ahora te responde esto que pusiste, pero que tenga tu construcción, ya sea una fusión o no, tenga un codón de start de inicio y un codón de stop. No tiene que tener ni dos codones de inicio ni dos codones de stop. Uno tiene que, cuando arma la secuencia, in silico también, ver que hay un codón de inicio y un codón de stop. No sirve que haya dos. Acá pregunta Mariano, pero ese tag no sería para identificarla o purificarla nada más. Ese tag podría ser para identificarla, purificarla o solubilizarla. Digamos, eliminarla, imagínate que es para purificar. Yo purifico con ISTAT, ¿sí? Es lo que comentamos ayer. Después, al eliminarla, volvemos a contaminar la muestra. No contaminar, no sé si es la palabra. Vuelve a tener... Es un paso... Hay un paso más donde agregás una enzima, ¿entendés? Y después tenés que remover esa enzima. O sea, hay que ver si realmente el costo-beneficio necesitas sacar ese ISTAT. En el caso que vos lo utilices para inmunizar, por ahí lo vas a querer sacar, y sobre todo humanos, si lo que usa como vacuna, porque, como contó Marie, eso puede generar respuestas inmunes no deseadas, ¿sí? Entonces, en ese caso vas a retirar el tag. Ahora, si yo la proteína la estoy utilizando para estudiarla, por ejemplo, o la estoy utilizando para desarrollar un kit de diagnóstico, no necesito remover ese tag. Entonces, también tenés que ver en qué situación. Pero volviendo a lo de los start y stop, espero que hayan entendido todos, pero tiene que haber un start y un stop. Y eso no les va a llevar nunca a tener situaciones alternativas. Eso les va a dar seguridad de que tengan la fusión. Perdóname, Mariano, a ver si entiendo bien, termino de entender lo que vos preguntabas. En el caso de que vos no quieras la etiqueta, por ejemplo, en este caso, en el segundo caso, que vos no quieres la etiqueta porque, no sé, ya la sabés, tenés un anticuerpo para purificarla y no la querés expresar para después no tener que eliminarla, como te decía Ale, para después no tener que removerla, en ese caso podés querer dejarle el stop. ¿Sí? O sea, no siempre lo vas a querer expresar el tag. Vos podés tener un vector que te aporte una etiqueta que a vos no te interesa. O un péptido señal que a vos no te interese porque vos no quieras dirigir la proteína al espacio periplásmico. Entonces, podés dejar el stop de la proteína y no expresar lo que sigue en el vector. Lo podés hacer también. Eso depende de lo que vos quieras. Si querés la fusión o no la querés. Por ahí te respondí, capaz que iba a eso la pregunta, no sé. Ah, joya, bueno, es eso. Vos decidís en función de las estrategias que vos tengas, si querés la etiqueta o no la querés. Por ejemplo, si la querés, tenés que remover el stop. Si la etiqueta la tenés en el carboxilo terminal, como es este ejemplo, y vos la querés la etiqueta, este stop lo tenés que sacar. Ahora, si vos no la querés la etiqueta, este stop lo podés dejar. ¿Sí? ¿Todos y todas entendieron eso? Me parece que era lo que él preguntaba. Y arriba tenés que sacar el ATG de la proteína. O sea, si querés quedarte con la etiqueta, tenés que sacar el ATG de la proteína de interés. ¿Entendí bien? Claro, exacto. Sí. Okay. Sí. Eso que ven en la figura, que ven como que dice Protein Start Con o Protein Stop Con, que está así como nublado, es porque hay que eliminarlo. Claro, pero Mariano lo que había preguntado era en el caso de que vos no querés la etiqueta. Claro, sí, no, eso sí entendí que está bien. Sí. Está bien, en ese caso sí lo dejás.
el stop. Y de hecho puede ser una estrategia también. Es buena esa pregunta, porque a veces el vector ofrece... Ahora entendimos. Ahora entendí, a veces el vector, y eso lo vamos a ver en un ejercicio, y está bueno, lo vamos a ver hoy, que el vector les ofrece, por ejemplo, en el extremo carboxílico, una secuencia que codifica para un tag. Y no queremos ese tag, pero queremos el vector porque nos interesa lo otro que ofrece, qué sé yo, el promotor, un montón de cosas. Bueno, uno pone un stop y listo, se asegura de que no va a tener el resto. Y además hay vectores que vienen con las etiquetas de los dos lados, y el sitio múltiple de clonado está en el medio. Entonces también nos puede interesar lo que es la etiqueta que esté en el N terminal, pero lo que esté en el C terminal no nos interesa, y ahí le vendemos un stop y listo. Bueno, clarísimo, me parece. Ahora sigo así, porque veníamos así como muy cancheras con el tiempo, pero ya se nos estaba quedando corto. Bueno, entonces, este es otro ejemplo, ¿sí? De cómo remover o cómo corregir el marco de lectura, ¿sí? En este caso tenemos el TGA, el stop de traducción, en el vector, y la fusión está en el extremo carboxilo terminal, ¿sí? Entonces, de nuevo, la proteína, ¿la tenemos en fase? Acá. Fíjense, ACT. ¿Está en fase? No, no está en fase. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la proteína quede en fase? En este caso, lo que podemos hacer es agregar un nucleótido, pero en el otro primer, ¿sí? Acá. Entonces, agregamos un nucleótido acá y nos deja, corregimos, digamos, el ATG con el TGA del vector, ¿sí? Y entonces así también tenemos el inicio de la traducción y expresamos la proteína en fase con la etiqueta, ¿sí? ¿Quedó? O sea, un ejemplo similar al anterior. Esta es una forma que podemos corregirlo desde los primers. Otra forma es que quedó abierta la pregunta de ayer, que Ale les había preguntado qué significaban las 3 letras de los vectores, que creo que en el ejemplito de Ale decía PRZ A, B y C. Bueno, esas 3 letras, ¿qué vendrían a ser ahora que vimos todo esto? ¿Por qué 3 letras? ¿Qué nos ofrecen esos vectores? ¿3 qué? 3 marcos de lectura. Exacto, 3 marcos de lectura. Entonces, el mismo ejemplo tenemos, por ejemplo, con los PET, ¿sí? También vienen en A, en B y en C. Y la diferencia es justamente eso. Es 1, 2 o 3 nucleótidos de diferencia entre el ATG y el sitio múltiple de clonado, ¿sí? Entonces, O sea, con eso ni te gastas en elegir el primer y directamente compras el vector que te sí, que te a sirve. veces eso siempre le volvemos a lo mismo. Si tenés la posibilidad de que tenés los 3 vectores, usás esto, pero si no tenés los 3 vectores, los podés corregir con los primers. A veces no tenés los 3 vectores, a veces tenés uno. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos opciones son válidas. Bueno, nada, lo que quería mostrar acá era, se me va el cursor, es que la única diferencia es esta C de más que acá no está. ¿Sí? Entonces lo mismo, tenemos 1, 2 o 3 letras entre la TG y nuestra proteína. ¿Sí? Entonces, si tenemos la opción de poder elegir los vectores con los programas de clonado, lo podemos hacer más fácil. Ponemos las 3 versiones del vector y vemos cuál está en fase con nuestro gen. ¿Sí? Bueno, sigo. Bueno, acá es más de lo mismo, ¿sí? Una vez que habíamos dicho, ya diseñamos bien, primero hay que chequear esto antes de agregar las enzimas de restricción, si voy a corregirlo con los primers, todo este análisis lo tengo que hacer antes, ¿sí? Entonces diseñé los primers con un nucleótido, 2 o lo que sea, ya hicimos todo este análisis. Entonces, tenemos nuestro producto de PCR, nuestro vector, digerimos con las enzimas de restricción y ligamos con la T4 DNA ligasa y una mezcla de buffer que aporta
Fe, magnesio, etc. Y ligamos el vector con el inserto, ¿sí? Ahora bien, esto no voy a entrar mucho en detalle porque ya lo vimos ayer, pero recuerden que todo esto siempre se hace en una cepa de clonado, o sea, hacemos los tubitos por separado, plásmido, IDN y PCR, y luego vamos a transformar esa ligación, ese tubito donde ligamos, vamos a transformar una bacteria de clonado, ¿sí? Que son estas, las DH5 alfa, DH10 beta, son nombres comerciales, que tienen mutaciones en recombinasas y en endonucleasas, que lo que nos proporcionan es más estabilidad y capacidad de transformación también, ¿sí? Para obtener masa de plásmido. ¿Para qué? Para después caracterizarlo, para después secuenciarlo, ver que esté bien, que esté en fase, que no tenga deleciones, inserciones, no tenga nada, y ahí recién vamos a transformar nuestra cepa de expresión. ¿Está bien? Bien. Entonces, hay dos formas de transformar, es decir, de hacer que la célula capte ese ADN exógeno. Una es la forma química, en donde nosotros hacemos lo que se dice, las hacemos competentes a las células, y para ello las tratamos con iones de calcio, para hacer las membranas más permeables y que mediante un shock térmico, esto es un cambio de temperatura, la membrana se permeabilice y el ADN que está en solución puede ingresar a la célula. Después se les da un tiempo a las células para que se recuperen, a 37 en un medio rico, y después lo que se hace con esas bacterias recuperadas, se hace una placa, ¿sí? Lo que se dice, se plaquea. Esta placa tiene que tener, ¿qué cosa? ¿Qué le tenemos que poner a esta placa LB? Cuando la hacemos. El antibiótico. El antibiótico de selección, ¿sí? Bien. Exacto. Y la otra forma de transformar es mediante electroporación. En este caso, lo que se les da a las células, lo que se les hace es un shock, un pulso eléctrico. Y eso genera poros en la membrana y permite la captación del ADN exógeno. Esto es particularmente importante para construcciones muy grandes. Una construcción así de plásmido con insertos generalmente son 2000, 4000 pares de bases. Pero si tengo construcciones muy grandes, me conviene usar este tipo de método, ¿sí? Que además sirve para levaduras, para plantas, para células de mamíferos, protozoos. Bien. Entonces, tenía mi tubito ligado, transformé las células, primero usé células competentes, tratadas con calcio, las puse en calor, les di una hora para que se recuperen en un medio rico, y plaqueo. Dijimos que le agregamos el antibiótico de selección, y al otro día incubamos a 37 en una estufa, y al otro día lo que tenemos con mucha suerte es esta placa, ¿sí? Donde vemos colonias separadas que son fácilmente, pueden ser fácilmente elegidas, digamos, ¿sí? Generalmente, muchas veces se hacen 2 o 3 diluciones para no tener ni muchas colonias todas juntas, porque yo lo que necesito es poder separarlas, poder picarlas por separado, que estén bien aisladitas, bien separaditas una de la otra, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esto, todas estas colonias van a tener mi ADN recombinante con todo lo que estuvimos diciendo. ¿Qué les parece? No, No. primero porque hay algunos vectores que tal vez no adquirieron el inserto, y otra es que no todas las células adquirieron el plásmido. Claro. Pero las células que no adquirieron el plásmido, que no tienen ningún tipo de plásmido, si el antibiótico funciona, debería inhibirse su crecimiento, ¿sí? Por la presencia de antibiótico. ¿Sí? Si el antibiótico no funciona, vería un pasto todo blanco, y ahí tengo que sospechar necesariamente del antibiótico. Pero si el antibiótico funciona, solamente van a poder crecer aquellas que tengan un plásmido, recombinante o no. ¿Sí? Como les decía, si por alguna razón el vector nunca se llegó a cortar y quedó cerrado, quedó circular, si yo trabajo con un plásmido circular y por alguna razón nunca se llegó a cortar porque las enzimas no funcionaban o andaban con poca eficiencia, puede ser eso.
También puede ser que el vector venga abierto y se recircularice por alguna razón. También puede ser, o no sé, pueden ser muchas las razones, ¿sí? Pero lo que sí es condición es que tenga el plásmido cerrado para que exprese la resistencia, ¿sí? La resistencia siempre está bajo un promotor constitutivo. Entonces, si está cerrado el plásmido, está circularizado, va a crecer. Lo que yo tengo que diferenciar es cuáles tienen mi inserto y cuáles no tienen. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Bueno, entonces, estamos en este punto. ¿Cómo las analizo? ¿Alguien sabe cómo alguna vez hicieron algo o vieron cómo se podía hacer? Tengo esta plaquita. ¿Qué hago? ¿Tienen idea o no? Y además del inserto, o sea, en el inserto, además de la proteína de interés, también codificaba para, por ejemplo, una beta-galactosidasa. También podría ser. En ese caso, sí, ahora lo vamos a ver. En ese caso, hay que agregarle al medio de cultivo el sustrato, que ese es el X-gal. Ahora lo vamos a ver al final, sí. Acá Mariano consulta si esa Sí. placa no tenía el antibiótico todavía. Sí, las placas tenían el Sí. antibiótico. Lo aclaramos recién. Siempre esa placa, si no tiene el antibiótico no vas a seleccionar nunca. Vas a tener un Ahí césped. vas a seleccionar las bacterias que no se transformaron. Lo que vas No a vas a tener es lo que se no llama... vas a seleccionar, Perdón. perdón. No, perdón. No, que vas a tener lo que se llama césped. Vas a tener una cosa que es una placa llena de bacterias como si fuera un césped. No puedes distinguir ni colonias, porque toda aquella coli, que es la mayoría, digamos, que no se transformó, va a poder crecer. Entonces no vas a estar Exacto. seleccionando. Sí, sin el antibiótico no vas a seleccionar nada. Para poder seleccionar exactamente lo que decís, las recombinantes de las no recombinantes. Sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro tenemos varias opciones. Una es, lo que primero hay que hacer es separar esas colonias o marcarlas de alguna manera. ¿Sí? La colonia que voy a analizar, o la marco en la misma plaquita, o sea, agarro esta plaquita y le hago un circulito acá, y digo, bueno, voy a analizar la colonia 1, que es esta, la colonia 2, que es esta, las que están bien separadas, la colonia 3, que es esta, siempre asegurándose de no picar nada de alrededor. Y las diferencio de alguna manera, y las separo. Las pongo en un medio líquido, ¿sí? Y ahí las dejo crecer, o sea, separo, no sé, supongamos 5 o 6, y las hago crecer por separado en un medio líquido. Entonces hago eso, y al otro día las cosecho. Hago una mini prep, ¿para qué? Para purificar el plásmido, y en este tubito entonces voy a tener mi plásmido purificado correspondiente a esa colonia, ¿sí? Y con el plásmido purificado, ahora puedo hacer un análisis de restricción, ¿sí? Con enzimas de restricción. ¿Con qué enzimas de restricción puedo analizar ese plásmido? Para ver si está mi inserto o no. ¿Qué se les ocurre? Con las que usaste para agregar el inserto. Exacto, ¿sí? Con las mismas que usé para clonar. Puedo hacer una mini prep y una PCR, ¿sí? Que sería este caso. Puedo hacer una mini prep y secuenciación, que eso es lo más certero, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver. Tenemos el primer caso, mini prep y análisis de restricción. Entonces tengo mi plásmido, le agrego las enzimas de restricción, incubo y después hago un gel de agarosa. Acá, siembro y corro y lo veo. ¿Sí? En la primera calle tenemos el marcador. En la segunda calle tenemos el plásmido sin digerir. ¿Saben lo que son estas banditas que vemos acá? De plásmido sin digerir. Claro, una sería el plásmido con el vector y la otra sin. No, ¿O no? espera. Sí, con el inserto, digo. Plásmido sin digerir, ¿sí? De que yo no le agregué las enzimas de restricción, no se las agregamos.
corre con sus isoformas, súper enrollado, niqueado, y la otra que nunca me acuerdo. Son distintas isoformas y corren en un gel, y eso no es por peso molecular, ¿sí? Para poder ver el peso molecular, al menos hay que hacerle un corte al plásmido, es decir, hay que linearizarlo, ¿sí? Si no linearizamos, no podemos saber el peso molecular del plásmido, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos son las distintas isoformas, la superenrollada, la niqueada, etc. Y en esta calle, lo que vemos es la digestión, los productos de la digestión. Y vemos, vamos a suponer, 2000, que es el tamaño del vector, el plásmido, y acá vemos una bandita de más o menos 600. Esta bandita, ¿qué podría ser? Esto sabemos que es el tamaño. El gen de interés. Claro, ¿sí? Entonces, si digerimos usando las mismas enzimas de restricción que usamos para clonar, vamos a liberar el inserto, ¿sí? Entonces, perdón, si está, lo vamos a ver. Y si no está, voy a ver una sola banda que va a corresponder, por el peso molecular que yo conozco, al plásmido. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Puedo hacer también una mini prep y una PCR. Si nosotros hacemos una PCR con dos primers, con un par de primers que pegan en el vector, como acá, ¿cómo diferenciamos si está el inserto o si no está el inserto? ¿Lo podemos diferenciar? Sí, por el tamaño Exacto, del producto. exacto. Supongamos, siguiendo esta línea que es de más o menos 700, o vemos un producto de 3000 o un producto de 2000 o de 2700. ¿Sí? Ahora bien, si yo utilizo este par de primers y mi clonado no fue direccional, porque usé una sola enzima, vamos a suponer, ¿puedo mediante con este par de primers diferenciar cuál está direccionado de cuál no está direccionado? El peso te va a dar igual, ¿no? Exacto. Entonces, Independientemente de cómo se inserte. exacto, O sea, entonces no puedes lo voy a poder diferenciar. ¿Y cómo podría hacer para diferenciarlo? Si lo secuencias. Si secuencio, excelente, sí. ¿Y hay alguna otra forma con primers? un primer en el borde. No Si sé si pongo un saldría primer diferente. acá, por ejemplo, mi reverse está acá, ¿podría? Yo decía en el borde de, Acá. o sea, en la unión entre los dos. Ah, sí, también podría ser. Y ahí vas a amplificar solamente aquel Claro, inserto. que solo esté diseñado para que solo el que tiene sentido Sí, sí, amplifique. también. Pero ahí tendrás que hacer un diseño nuevo de primer, pero podrías hacer una forma usando un primer que ya tenés. Por ejemplo, el que usaste para amplificar el gen. Entonces, si usamos el reverse, lo podés hacer, solamente que tenés que diseñar un primer nuevo. Pero si usamos el reverse, que usamos para levantar nuestro gen, y usamos un forward que pegue en el vector, que muchas veces los vectores vienen con esos pares de primers, también podríamos diferenciarlo, ¿se dan cuenta? Porque si la secuencia se insertó al revés, el primer reverse no va a pegar. Entonces no va a amplificar. ¿Se dan cuenta de eso? Estaría supónganse, ¿no? Voy a hacerlo a ver si con otro color. Irían los dos en el mismo sentido. Claro, exactamente, era lo que quería dibujar. Si esto está para allá, el reverse va a pegar.
pero si está insertada al revés, van a ir los dos para el mismo lado. Es lo que dijiste vos, los dos primers. Entonces no va a amplificar. ¿Está bien? Irían los dos para el mismo lado. El forward y el reverse. ¿Se entiende? Sí, sí. Creo que hay una figura en las diapositivas siguientes, justo de eso, por ahí. Bueno, vamos para allí. En el caso de la cola, acá. No, una más. Bueno, ahí voy a esa que me dice Ale. Ahí está. Acá es. Sí, acá. Sería esto, el mismo caso. ¿Sí? Es esto. Es lo que acabamos de analizar. ¿Sí? Podemos hacer lo que dijo, creo que Tomás, si leí bien, diseñarlo en la unión entre el inserto y el vector. En ese caso tenemos que hacer un diseño nuevo de primer. Si no, podemos usar los que ya tenemos, por ejemplo, el reverse del gen que usamos para amplificar. ¿Sí? Lo importante es que un primer pegue en el vector y otro primer, en el sentido opuesto, pegue en el inserto. De esa manera nos aseguramos de que si hay amplificación, está de la manera correcta, con la orientación correcta. Acá Mariano te pregunta, ¿podrías repetir la composición del primer sin digerir en la calle 2? De la diapositiva anterior. Acá. El que están las cuatro formas. La calle 2, donde están las cuatro formas. Sí. Esto es la mini prep. Cuando vos haces una mini prep, el plásmido te aparece en 4, a veces no se ven las 4, pero las 4 teóricas son coil, que es súper enrollado. No, coil es enrollado. Super coil, que es súper enrollado. Circular y lineal. Lineal porque el ADN se cliva en algún punto y se cortó y tenés una banda de un peso molecular. Si vos ves en la calle 2, por ejemplo, la tercera banda, sería la primera más fuerte, sería la lineal. ¿Sí? Esta. No, la siguiente. Esa sería la lineal. Lo que pasa es que te da un peso molecular mayor que la lineal de la calle 3, porque en la lineal de la calle 3 vos liberaste el fragmento. En la lineal de la calle 2 tenés la suma del fragmento más el vector. Exacto. Y lo que tenés en el frente probablemente sea el supercoil, el que está más abajo, porque es el super enrollado y tiene mejor capacidad para meterse por los poros del gel. Yo no lo veo esa banda, pero ¿vos decís que hay una por acá? No, yo te estoy marcando con mi cursor como si estuviera en la presentación. La última, esa es la más enrollada, la que más puede ir por el frente, ¿sí? Tomar el frente. La circular le cuesta más entrar, que es la que está más arriba. Probablemente, pero no podemos saberlo. Yo creo que la lineal es la que está fuerte, creo que está fuerte y es la tercera, pero no lo sé. Ahora me voy a fijar si existe algún patrón, pero a lo que voy es que esto es una mini prep que aparece en las 4 formas clásicas, en el cual aparece el ADN naturalmente cuando se purifica el ADN, el plásmido. Si hacemos las cuentas, supongamos, bueno, lo que pasa es que tenemos los pesos moleculares, pero suponete que el vector tenga 2000 y el inserto tenga 700, la suma total va a ser 2700, que sería esto, por ejemplo. Mirá. Pero si liberamos el inserto, vas a tener 2000 acá y 700 acá abajo. Ahí se me va el cursor. Y 700 acá abajo, ¿entendés? No sé. Te comparto una cosa, un segundo, para que justo que encontré que por ahí les sirve, no sé, se me ocurre, si tenemos tiempo y... Sí, igual tampoco tanto, son y cuartos ya. No, ya sé, pero es un segundo. Es para que vean, acá les muestra, por ejemplo, este es el niqueado, el lineal, este es el super... Vean, 5 formas puede llegar a ver. No se preocupen por esto cuál es cuál, pero es para que les diga, tiene múltiples formas y cada forma va a poder acomodarse dentro del gel de una manera distinta. La única manera de saber eso, el peso molecular exacto, es haciendo una doble digestión o una simple digestión. Claro, el punto es que esas formas no reflejan el peso molecular del plásmido. Claro.
solo que sea lineal. Claro. Listo. Bueno, vamos ya a lo último, así pasamos a los ejercicios. Les hago las últimas. La otra opción para seleccionar es haciendo una colony PCR directamente desde la colonia, ¿sí? O sea, acá el paso que no estaríamos teniendo es el de la mini prep, ¿sí? Entonces, acá lo que se hace es, se pica la colonia, esa colonia se aísla, ¿sí? Y esa colonia aislada, la misma que aislamos, o sea, una picamos, la aislamos, volvemos a picar la misma y la diluimos en agua. Esa agua la calentamos y eso lo usamos como templado para la PCR, ¿sí? ¿Con qué primer? Si queremos verlo, si está direccionado o no, como dijimos recién, ¿sí? La única diferencia con esto es que lo hacemos desde la colonia. ¿Está? Bien. Y después habíamos hablado me lo había dicho una de ustedes, que ahora no me acuerdo quién lo dijo, el sistema de selección con las colonias blancas azules con el gen LAC-Z, ¿sí? El sitio múltiple de clonado está en interrumpiendo el gen. Entonces, ¿qué color van a tener las colonias que tengan el inserto? Este gen hidroliza al X-gal, ¿sí? El X-gal. Cuando lo hidroliza, lo convierte en color azul. Y cuando no lo hidroliza, lo convierte en color blanco. ¿Cuáles son las que van a... ¿Cuáles van a ser las positivas? ¿Las blancas o las azules? El LAC-Z interrumpe al Fíjense, sitio. el sitio múltiple de clonado, o sea, donde voy a introducir el inserto, va a interrumpir el gen del LAC-Z. Entonces las que tengan el inserto van a ser blancas. Exacto, ¿sí? Exacto. Entonces, este es un sistema que me facilita, igualmente después yo voy a picar la colonia blanca y la voy a secuenciar, ¿sí? No es que me quedo con esto y ya está. ¿Está bien? ¿Todos entendieron eso? Porque el gen va a estar interrumpido en aquellos plásmidos que hayan incorporado el inserto. Entonces el gen está interrumpido, no hidroliza al X-gal y queda blanco, ¿sí? En general, este tipo de screening se usa, como comentamos ayer, en vectores de clonado más que de expresión. En general no, porque ustedes piensan que si clonamos ahí, después va a quedar, si expresamos eso, puede llegar a quedar con fragmentos del LAC-Z. Esto generalmente se usa para identificar rápidamente clones de vectores, a partir de vectores de clonado. Excelente. Bueno, acá es más de lo mismo. Esto sería como un ejercicio para ver en qué está, pero no lo vamos a hacer, pero no llegamos. Porque prefiero que hagamos los ejercicios. Importantísimo ya, y con esto cerramos el taller, es una vez que seleccionamos el clon positivo, ese clon positivo lo guardamos bajo 7 llaves. ¿Cómo se conservan los clones positivos? A través de la criopreservación. Entonces, ese positivo que yo había aislado, esa colonia que había aislado, que la tenía en un LB, la plaqueo para ver que no tenga contaminantes, que esté todo bien, que yo no, y la amplifico de nuevo en un LB, ¿sí? Al otro día. Y este LB le voy a agregar, voy a hacer distintos tubos y le voy a agregar 10 o 20% de glicerol y eso lo pongo a menos 80, ¿sí? Y en paralelo voy a aislar el plásmido, ¿sí? De acá también hago una mini prep, o sea, una parte la conservo y otra parte aíslo el plásmido, y ese plásmido es el que voy a secuenciar, el que voy a chequear y el que voy también a conservar a menos 20, ¿sí? Entonces, criopreservo el clon positivo y también el plásmido, ¿sí? Estas son ejemplos de todas las... Una vez que ya sé que está todo bien, habíamos dicho que la mandé a secuenciar y tengo todo en marco, no tengo mutaciones, no tengo nada. Lo que voy a hacer es, desde ese plásmido que aislé por mini prep, voy a transformar, supongamos en este caso, una bacteria de expresión. Hay un montón de bacterias de expresión. ¿Qué es lo importante y qué es lo que tengo que saber?
primero, el genotipo, ¿sí? De la bacteria. Ese genotipo me va a permitir saber o elegirla en función a sus características, ¿sí? ¿Qué mutaciones tiene? Si tiene el profago de 3 que vimos ayer, eso me va a servir para los vectores que usen el promotor de la polimerasa alfa T7, ¿sí? Después voy a tener, por ejemplo, otras cepas que me traen el D3 más un PELIS, como vimos ayer, ¿sí? Hay un montón de opciones. Después acá, por ejemplo, tenemos las origami, que tenían mutadas todas las oxidorreductasas, ¿sí? Que me servían para expresar proteínas que tuviesen puentes disulfuro. Después teníamos también, por ejemplo, las rosetas, que traían los plásmidos que codificaban para los RNA de transferencias poco frecuentes, ¿sí? Entonces, mirando esto, me puedo dar cuenta que sepas qué modificaciones tienen y cuáles me pueden servir para la finalidad y para la proteína que yo tengo. Otra cosa súper importante que tengo que saber de las cepas de expresión es si traen o no resistencias, ¿sí? Por ejemplo, las PELIS que vimos ayer, que dijimos que venía un plásmido más en esa cepa, tiene resistencia ese plásmido a cloranfenicol. Entonces, además de agregarle a mi placa de LB el antibiótico del vector, supongamos ampicilina, le voy a tener que agregar también cloranfenicol, ¿sí? Porque esa cepa va a tener dos plásmidos, el que le agregamos nosotros y el que trae la cepa, ¿sí? Entonces, por esto necesito conocer el genotipo de la cepa de expresión, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que elegí la cepa de expresión, que ya conozco sus características y que ya sé si necesito agregarle otro antibiótico más o no a mi placa de LB, voy a hacer la selección, pero ahora de mi clon productor de proteína, ¿sí? Antes era de mi clon positivo de ADN recombinante, ahora lo que voy a elegir es si ese clon es productor o no, si produce proteína o no. Entonces, agarro, por el mismo procedimiento, voy a elegir distintos clones, ¿sí? Esto ya es después de la transformación, ¿no es cierto? Igual que antes, pero con mi cepa de expresión. Entonces, por ejemplo, elijo 8 clones, los separo, ¿sí? Los pongo en LB, los hago crecer y los induzco, supongamos, en dos condiciones. Vamos a suponer una concentración de IPTG y 2 temperaturas diferentes. Y voy a mirar, voy a correr el gel de CS Page y lo voy a teñir. Entonces, ¿esto por qué lo hacemos? Porque cada colonia puede diferir en quali y puede diferir quali y cuantitativamente, ¿sí? Hay clones que van a expresar más proteínas que otros, entonces uno se queda con los que tienen mejor perfil de expresión. Y después, sí, vamos a poner a punto la expresión. Voy a elegir las condiciones de cultivo, a qué temperatura lo voy a crecer, voy a probar distintas temperaturas, distintas concentraciones de inductor, voy a ver si está en el soluble, en el insoluble, voy a poner a punto todo, y recién ahí, en ese punto, sí, y recién en ese punto, cuando puse punto todo, lo voy a pasar a otra escala, ¿sí? Pero antes de eso, que dijimos que también teníamos que poner a punto, pero antes de pasar a la otra escala, una vez que elegí ese clon productor, que sé que es el que produce más proteína, también lo voy a conservar, ¿sí? Ahora voy a hacer un banco de criotubos del clon productor de proteína, ¿sí? En la cepa de expresión, ¿está bien? Y acá hago 2 bancos. Uno que se llama banco maestro, ¿eso cómo se hace? Elijo la colonia de esas 8, la que más produce, y le pongo nuevo glicerol y hago, no sé, supongamos 20 tubitos, y eso lo pongo a menos 80. De esos 20 tubitos, agarro uno y lo expando, ¿sí? Lo crezco en, no sé, supongamos 250 mililitros a pequeña escala de Erlenmeyer, en un Erlenmeyer, y de ese tubo que amplifiqué, hago mi banco de trabajo, ¿sí? Hago una criopreservación de esos 250 mililitros de cultivo, agregando glicerol, y lo congelo. Y cada vez que voy a producir proteína, tomo un criotubo, ¿sí? Tomo un criotubo de banco de trabajo, expreso, y lo tiro. Después
otro lote que voy a hacer, agarro otro criotubo, lo expreso y lo tiro, ¿está? Esto es súper importante porque es lo que va a prevenir que cualquier contingencia que pueda ocurrir, ¿sí? Y con eso me aseguro la reproducibilidad de cada lote productivo. ¿Está bien? Bueno. Y hasta aquí llegó el seminario, el taller. ¿Les quedó alguna duda de esto último que vimos, de la selección, de los bancos, de cómo se conservan? Si no, pasamos a los ejercicios. Vamos a hacer 3 ejercicios, que muchos seguramente lo trajeron hecho, pero les vamos a dar unos, ¿cuántos? 5 minutos. Va a ser rápido, así podemos aprovechar para discutir. Los vamos a dividir en 3 grupos, va a ser al azar, obviamente, y ahí, bueno, al grupo 1 le va a tocar el problema 1, al grupo 2 el problema 2, y al grupo 3 el problema 3. Vamos a resolver esos problemas en conjunto. Bueno, no, el equipo que le tocó el 1 va a resolver, y después finalmente vamos a hacer todos juntos el problema final, ¿sí? O sea que ahora vamos a hacer los 3 primeros problemas, que están llamados 1, 2 y 3. Así que... Y lo tienen, ¿no? ¿Todos y todas tienen el ejercicio? Sí, sí. Bueno, dale. ¿Dividís o divido yo, vale? Como quieras, a vos te gusta dividir, dividirás. En 3. Bueno, entonces Igual van a ir... sí, sección grupos, sí. Ahí va. Dale. Bueno, ahí los divido, les divido. Ahí está. Ale y Lucía no acepten. No nos vamos, no. Claro. Así se van dividiendo. Me está llamando Lucho, a ver qué pasó. Bueno, ahí está. Viste que nos hicimos las cancheras con el tiempo y No, viste bueno, que pero no. el otro día, no, terminamos como -10. Con el seminario, no. ¿Sí? Sí, fue tipo, ¿Tanto? sí, Bueno, entonces fue tipo mejor. locura. No sé si -10, pero 15 minutos menos seguro. Claro. Ahí está, bueno. Esperemos que hayan entendido. A este Mariano no le entendíamos la pregunta, la escribió como el traste. Claro, sé que... Después al final entendí lo de que cuando no querías la etiqueta y eso, pero al final lo entendí, pero no Sí, lo pero entendí. claro, voy a ir pensando y escribiendo, y no debe tener micrófono. Me Sí. imagino yo, Sí, pobre, sí. y quiere participar. Porque No, está genial, está genial. Lo que pasa es que no justo puede. esa pregunta no la había escrito muy bien. Ah, mira, podemos transmitir un mensaje a todos. Le pongo, Sí, ¿necesitan ayuda? Ponemos, ¿alguien necesita ayuda? Pues si sí, no, nos que poné que pasamos. levanten la mano, que vamos. Vamos. Si necesita... Igual si querés vamos a los grupos, si querés Las vamos veces que he ido, se al inhiben. Pepe. Sí, como de, no. Sí, puede ser. Ahí les mandé un mensaje. Es más, porque pasa para mí que no hablan entre ellos.
cada uno se queda Bueno, encajado. pero eso, ¿sabes por qué? Volvemos siempre a lo mismo, porque esta materia está recontra desmembrada. Porque si vos los haces interaccionar desde la clase 1, Tienen que los tener- dividís sí. en grupos, ponele, no sé, 5 grupos desde el comienzo al final, Tienen que... son como chanchos, ¿entendés? El tema es que, bueno, no se fomenta eso. Igual si desde el querés vamos a los grupos y chusmear a ver si están hablando. Eso hace Silvia. Me decía, yo voy a los grupos y escucho. Digo, a Sí, podés hacer. Está mí bueno me gusta hacerlo. por eso como... Igual es más sortiva volver a agarrar la Bueno, pero hoja, ¿eh? A ver, vos. hoy mi método funcionó. Me lo recomendó una amiga. Me dijo, No, igual claramente funciona, pero bueno, es como medio. yo le contaba y me decía, y yo le decía, no, me pasa esto. Dice, no, pero vos tenés que agarrar la lista. Dije, voy a probar. Y se asustaron porque fue tipo, no, bueno, voy a hablar porque si no ya tipo Ahora encima hablo. me expone con el nombre. Yo dije, ¿por qué nunca se Claro, me claro. ocurrió? Porque nunca se me ocurrió como, entendí. Además está bueno porque es tipo, fue como, Julieta, ¿estás? Sí, sí. Igual, a ver, buena onda, no fue con mala onda, fue No, ya sé, pero bueno, es como. motona. No, bueno, pero estuvo bueno. El grupo cambió un montón de ayer a hoy. ¿O no? Funciona, sí, funciona. Ay, qué suerte que ahora veo. En un momento te digo, estaba así, no sé si me veías, y yo hacía así. Sí, pero no, porque cuando presentás, viste, yo o sea, no veo a nadie porque si no, no veo la No, yo dejé presentación. trataba de mirar con el ojo que me cagué y Pero ¿por veía qué que... no te vas a hacer ver el No, ya ojo? está, me puse una gotita y me irritó el ojo. No, es que no me quedó, no me duele ni nada, pero Una vez Román era más chiquito, creo que tenía 2 años, y Emilia sin querer le metió el dedo en el ojo así y le hizo un cortecito. Ah, Pero así como te pasó a vos, que sí, no, ¿entendés? ya Como que sé. podés pinchar y estuvo todo un día con Ojo un tapado. parche. O sea, en un día se le sanó. No, sí, Pero pero si me hubiera, o sea, me miré, no me pasó nada, no tenía nada y no me quedó un dolor, ni un ardor, ni nada. Fue como eso y me hice así, me irrité el ojo de hacerme esto. Y después claro, cuando estuve ahora en la clase me estuve dando con la gota para humectar y ahora veo bien. claro. No me corté ni Sí, nada porque el alambre tiene nadie nos habló, el alambre tiene como una tela, en realidad me metí la tela en el ojo, pero como es claro, sí, durita, me entró como de lleno. sí. ¡Qué boludo! No lo uso más. Ya no más. Son largas en las clases, ¿eh? Sí, pero es mucho contenido, pero están buenas. Ahora vamos a ver en casos qué onda. Diga Lucía que sí están buenas. ¿Están buenas, Lucía? Están buenas. Ay, gracias, gracias. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo con el... No, qué sé yo, son pesadas. Normalmente siento que hablo mucho y que nadie entiende un zongo, ¿viste? Digo, Las clases de biología, ¿vos cursaste biología molecular? Sí. Sí, ¿No son sí, pesadas? Sí. pesadísimas. Sí, Las de genética son me pesadas. encantan. sí. Todas. No existe, todo es pesado. No pesado es, no sé, nada. No, para mí pesado es química orgánica, ¿entendés? Ah, bueno, pero eso es como... Sí, pesado es oh, eso, es como, química orgánica es como la muerte. Para nosotros biólogos es lo peor que Sí. nos pasó. Pero a mí química inorgánica, o sea, no sé si ahora sigue siendo igual, pero cuando yo cursé eran, me acuerdo, 3 parciales para llegar al final. Y los parciales los tenías que recuperar, porque tenías que sacar cierta cantidad de puntaje, y me acuerdo el segundo parcial, no sé cuál, tuve que volver a darlo para llegar al final. 3 eran. Cada Sí, mes sí. y medio dabas un parcial. Sí, Y encima lo cursábamos con químicos, o sea, estaba dado a nivel para químicos. Y después Sí, es una locura. final oral. Me No, acuerdo que oral, te sentabas no. así y te decía, bueno, la unión no sé qué, y vos bla, bla, Ah, bla. no. No, eso fue, todavía me recuerdo el examen ese de inorgánico, fue mi Ay, primer no, qué horror. No, por suerte yo di final escrito, me muero. A mí me tomaron oral.
No, había escrito. Uno En por 2 uno. minutos volvemos, le pongo. Sí, dale. En 2 minutos volvemos. ¿Está bien 2 o menos? No, está bien. A ver. No me voy a ir porque. No voy a irme porque después volver, viste que tiene como un lag. Y tarda. Bueno, nosotras en bioquímica tenemos 3 químicas orgánicas. ¿Ustedes cuántas tienen? Una. Orgánicas. Orgánica, Ah, una Bioquímica es la muerte, que mamá. era todo el año, porque me acuerdo que era un cuatrimestre teórico y seminario, no, seminario teórico, y la segundo práctico. Es un año. Sí. Ahora le hicieron cuatrimestral, pero yo lo solo un cursé cuatri- anual. vos cursaste anual. Pero esa Sí. ya era para biólogos, ¿entendés? Sí, pero igual fue la materia más pesada que... Porque nosotros me acuerdo que era química con químicos y física con físicos. No, Sí. física con físicos. Era como, por Dios, no podés Sí, hacer y matemática con Bueno. matemáticos también. Sí, Sí. en física, que para bioquímicas del primer año, también era era la materia odiada Un por asco. todo el mundo. Yo nunca supe por qué Tomás y todos esos andan en física y aman esa materia. O sea, no puedo entenderlo. ¿Qué aman? ¿Qué aman? Qué Te entiendo raro. que ama Tomás. No sé qué ama yo Tomás. Ahí. ¿Cómo puedes amar esa materia? No podés. Ahí teníamos 80.000 parciales. Yo me acuerdo que en Sí, física era, y también, como decías vos, que les hacían ustedes en química, Y los teníamos TP, que y TP de creo que física. 5 o 7 parciales y tenías que aprobar 5 de 7, una cosa así, y si no, ir a recuperatorio de parcial, Y te- final, era Los fuerte. TP de física son horribles. Con un cosito que va así, que va tomando la computadora. ¡Oh! No. Y la derivada de no sé qué me... Ay, sí, yo sé que debe servir, pero son horribles las materias, porque el que no decidió hacer eso es horrible. Bueno, se ve que los primeros años en biología Sí, fueron no todos sé, para mí horribles. es muy delirante, es muy delirante. Es como de otro plano Es para mental. otra gente. Para otra gente. No. Claro, es como que está en otra galaxia, no sé cómo. Pero bueno, yo que me fumé otras de biología que tampoco me gustaban, como zoología y botánica, que fue Claro, bueno. hacerme dibujar a mí en zoología, yo los Ay, sufrí como, o sea, dibujar la meba y con las partes y mirar el microscopio y entender, y yo copiándome de otro que sabía dibujar para que tenga la forma. Una carpeta de dibujos tenía, sí, el pescado con los cortes tangenciales, no sé qué, bueno, me la llevé al final. ay, sí, Me la llevé al dibujar es final. re denso. Los hago volver. Les hago volver porque viste que tarda un Sí. minuto. Yo tengo para compartir el ejercicio, eso sí, lo dejé Dale. preparado. Bueno, cuando aparezcan, sí, porque tardan un rato en aparecer. Sí, ahí vienen. Ahí vienen. No, eso sí también. Va, yo porque, bueno, no fui a exactas, no sé, pero hay Los primeros materias. años son duros, o sea, si vos pasaste estos años es porque te gusta, porque ves futuro en el asunto, porque ecología, María, ecología, yo ecología. Porque vos de ecología, el medio ambiente, ¿qué medio ambiente? Que la parcela, que la parte estadística de la distribución de no sé qué. No. Ahora cambiaron, hay otras materias también, pero hasta que llegué a la orientación fue como duro. Claro, era un camino difícil. Fisiología, operando o sea, fisiología me gustó, pero Fisiología a mí me encantó. Yo fui ayudante bastante tiempo de fisiología. Nosotros me acuerdo que te hacían operar la rata. Y yo odio las ratas. Pero a mí me gustaba eso. Ovarioctomía y punto colchón. La puta madre! Se sigue haciendo. Y después a los cangrejos pintarle los ocelos. Ay, eso es horrible. Sí. No. Es que nosotros somos guerreros, para los que les gusta más lo molecular y otra cosa es tipo... Claro, Greenpeace ahí se muere. Sí, yo tuve 2 horas para agarrar un cangrejo, porque soy más molecular que... Yo tenía una compañera que era media sang, pero... No sé qué estaba haciendo con los cangrejos, Fede, y... Ay, me acuerdo, sí, que le sacaban la quitina. Por Sí. Dios. Compartí, Ale, los ejercicios, así arrancamos. Estoy en eso, buscándolos. Había un olor a podrido a que se llegaba del sexto al primer piso, ¿te acordás? Porque se lo olvidaron.
Se le olvidaron ahí afuera con todos los cangrejos podridos. Ay, por favor. Tipo, fue algo así como un viernes y el lunes, no sé, casi se evacuó el edificio, una No cosa me así. aparece pero voy a volver a abrir el ejercicio porque no. Ahí era. No me deja ¿Sos abrir. como vos? No Sí. soy, pero no me dejó, qué sé yo. ¿Querés A que ver. comparta yo, si no? A ver, pruebo una vez más. Ahí lo abrí. Bueno, a ver. Ahora sí. Ejercicio 1, grupo 1. Lo voy a leer rápidamente, seguramente todos lo leyeron, así que no necesitan nada de lento. Y respondemos las preguntas. La proteína X fue expresada en coli utilizando la cepa BL21DE3. Para ello, un cultivo de coli inducido con IPTG con 0,5 milimolar de IPTG a 28 grados durante 4 horas. Se induzco, sí, fue inducido, me leí para el mal. Se realizaron 2 controles, un cultivo no inducido sin IPTG y un cultivo no transformado con el plásmido de expresión. Posterior a la inducción, las bacterias fueron cosechadas y se analizó la fracción soluble, como también una precipitación de las mismas con solventes orgánicos para su purificación. Se realizó un SDS page y el siguiente fue el resultado obtenido. Analizar cada una de las calles del gel. ¿Quién puede analizarnos cada una de las calles del gel del grupo 1? Vamos, que si no empiezo con los nombres. Pero no sabemos cuál es el grupo 1. Sí, lo tengo acá. Bueno, Grupo 1 tengo. Es rebotones. bueno. Tengo No. Agustina Baslino, Camila Vargas, bueno, vos no, Ayelén, algunas, chicas, vamos. Lucía, no. Acá no se Lilian, trata de anímense, no pasa nada. no importa que no esté bien. No están. ¿Están? No. ¿Se fueron? ¿Nos Bueno, ¿alguien de abandonaron? otro grupo que quiera hablar? Porque si no, nos vamos con los ejercicios no resueltos. Lo que veo es que en Carolina. ausencia Ahí está, dale. no se induce o sea, no se induce la transcripción, y en presencia de IPTG sí se induce y se ve una banda más gruesa a más o menos 40 kilodalton. Perfecto. Excelente. Entonces, Muy puedo bien. decir a partir de esto que la proteína de fusión o la que quiero expresar, bueno, sí, pesa 40 kilodalton. Sí. Sí, en este caso no necesariamente es una proteína de fusión, es una proteína que quise expresar. No estamos, para aclarar que no es siempre una proteína de fusión. Se expresó una proteína, se hizo un GLSS page y se reveló con Kumasi Blue, y ven que cuando hay inducción hay una banda diferencial, ¿sí? Bien clara, y cuando no hay IPTG, ¿qué hay? ¿Hay algo o no? En principio, O sea, la expresión Hay una banda más leve. parecería Claro. que hay una banda leve. Algo que Mari siempre de este ejercicio hace una salvedad, que uno, es la salvedad, ¿no? No importa, igual, él no vale, porque Corta vale. el PP. Bueno, listo. Entonces, y en el segundo gel, ¿qué es lo que vemos? En el gel de B. En el gel B se analiza la fracción soluble y también la precipitación Claro. con Y vemos que se realizó con solventes orgánicos. perfecto. Se hizo el proceso, es una monitoreo del proceso de purificación. Se tomó el soluble y después hizo una precipitación para purificarlo. Y ven cómo hay menos bandas contaminantes, ¿sí? Bueno, la pregunta 2. A pesar de la ausencia del inductor, se observa, como comentaron, un poco de expresión en el cultivo no inducido con IPTG. ¿Qué variable podría modificar para evitar la expresión basal? Siendo que Eso, utiliza... Sí. perdón, perdón. No, tengan en cuenta que se usó la cepa BL21DE3. Entonces, ¿qué podríamos mejorar para evitar ese escape que se ve? Se podría hacer una mutación con, no sé si está bien, pero hacerle una mutación a la cepa para que sea feliz y exprese la lisocima.
Perfecto. Y En de esa realidad forma- no es que le haríamos una mutación a la cepa, sino en vez de usar una cepa de BL21 DE3 solo, usaríamos la BL21 DE3 feliz, que porta el plásmido que codifica para la lisosima. Claro, yo pensé que era solamente con esa cepa, por eso dije como inducir la mutación, pero Claro, en es eso, en realidad tendríamos que cambiar de cepa. En esta cepa Claro, es una está cepa bien. más sencillita la que aparece en el enunciado, entonces podríamos proponer una cepa alternativa. Ok. Si aumentara la concentración de inductor a 1 milimolar y la temperatura de cultivo a 37, o sea, si aumentáramos la concentración de inductor y la temperatura, ¿qué podría pasar con la expresión de la proteína en cuanto a su localización? Se forman cuerpos de inclusión. Podría formar cuerpos de inclusión. Podríamos tener una proteína insoluble debido a que la capacidad de foldeo de la célula por el aumento de la temperatura, por el aumento del inductor, digamos, la producción de proteínas supera la capacidad de la célula, generando la precipitación de las proteínas en forma de cuerpos de inclusión. ¿Sí? ¿Algo que quieras decir, Mari, de esto? Seguimos. No, estaba pensando. No, al final no hiciste la aclaración de las proteínas totales, ¿no? No, porque me dijiste, Sí. No, nada más. bueno. ¿Cómo procederían para direccionar la proteína recombinante a periplasma? le tendríamos que agregar un péptido señal. Perfecto. Y si con esta estrategia no lograra formar las puentes disulfuro, porque lo enviamos a periplasma y como se recuerdan es un espacio, es un espacio oxidativo, ¿cómo resolverían para que se formen esos puentes disulfuro? ¿Qué estrategia tomarían para lograr que se formen puentes disulfuro? A pesar de que va a periplasma, no lo logran. ¿Qué otra estrategia vimos? La de cepa esa. Origami. Sí. Origami, muy bien, es otra opción. Y abajo, que es la pregunta 7, que quedó sin el 7, dice, si la secuencia de la cepa tuviera codones no usuales de coli, ¿qué modificaciones del protocolo de clonado y expresión implementarían? Ahí esa era la roseta, ¿puede ser? Perfecto. Podríamos utilizar una cepa roseta. ¿Y qué otras cosas vimos que podríamos hacer alternativamente si no queremos usar la ¿Podrían cepa? agregar los tRNA? ¿Puede ser algo así? Sí, esa era la cepa roseta, por ejemplo, que pero porta no el se pueden plásmido. agregar. Claro, habíamos hablado de que qué hacer con la secuencia previo al clonado. Optimizarla, que le cambiamos el codón para que dé el mismo aminoácido, pero con el que está presente. Perfecto. Agrego dos cositas, dos comentarios. De la pregunta anterior, que preguntaba lo de la formación de puentes disulfuro, también se podría agregar, por ejemplo, una proteína de fusión, ¿sí? Como la GST. Sí. Y otra cosa que también no dijimos, que me parece lo comentaste vos ayer, es lo del direccionamiento también al periplasma. Muchas veces el periplasma favorece la formación de puentes disulfuro también, porque tiene un ambiente menos reductor que el citoplasma. Entonces muchas veces redireccionar la proteína también puede funcionar para mejorar la formación de puentes disulfuro. Y con todo esto, decir que no hay una única estrategia, ¿sí? Un poco más recordar lo que siempre mencionamos, sino que se pueden probar varias estrategias. El punto es que sean racional y siempre va a depender también de las herramientas que tengamos disponibles en el laboratorio, ¿sí? Y todo hay que probarlo porque es experimental. Pero bueno, que sepan todas las opciones que pueden tener para, por ejemplo, favorecer la formación de puentes disulfuro, ¿sí? Y Acá después, sí, Mariano pregunta, ¿podrías repetir lo último? ¿Pero qué último? ¿Qué de claro. todo? ¿Qué de todo? El 7. ¿cómo? El de los codones. Sí, podríamos usar una cepa, roseta, o podríamos optimizar la secuencia en cuanto a codones mediante, por ejemplo, una síntesis de novo.
o una mutagénesis en el caso que sean pocos codones los que tengamos que modificar. Perdón, ¿puedo Decirle preguntar? que no sé por qué te dije que no. Bueno, volvé al gel anterior, al del ejercicio 1. Hace la aclaración acá, porque es acá. Que hay que tener en cuenta que podríamos pensar que en ese que hay IPTG negativo y IPTG positivo, puede ser que puedan ver que haya diferente concentración de proteínas que se haya sembrado, y ese efecto que vemos diferencial tiene que ver con la cantidad de proteínas que sembramos. Tenemos que tener en cuenta que para analizar un gel, uno siembra igual concentración de proteínas en todas las calles para que pueda ser comparativo, ¿sí? En este gel, para poder decidir esto, asumimos a priori que se sembró igual cantidad, ¿sí? Igual es raro que tenga, porque hay menos de, se ve que hay como menos de unas en el IPTG positivo que del otro, pero de la mancha esa es más fuerte que la otra. Pero no. En esa calle sí, y es esperable porque ustedes piensen que cuando se agrega el inductor, todo el metabolismo energético de la bacteria está direccionado a sintetizar la proteína de interés y no a las propias. Pero si comparamos con el NC, en el NC se ve que hay menos, como menos proteínas, y tendría que estar más o menos parecido al IPTG, al IPTG menos, perdón. Nada, para que sepan que siempre es necesario sembrar la misma cantidad de proteínas totales en todas las calles, y para eso pueden medir proteínas con Bradford o con Lowry, y asegurarse que en todas las calles tener la misma cantidad de proteínas totales. Entonces de esa manera la comparación entre la banda de interés es efectivamente cualitativa, ¿sí? Bueno, Perdón, pasamos ¿puedo al siguiente. preguntar algo? Sí. En la pregunta donde no se logra la formación de puentes disulfuro, Sí. habían dicho que a dónde se podía redireccionar a otro lugar. A periplasma, en el periplasma podríamos tener formación de puentes disulfuro porque es un ambiente oxidativo. Pero Ok. en el caso de que no, igual no lo logremos, porque no, como ustedes saben, nada es absoluto, tenemos otras opciones, como fusionarlo a una proteína que ayude al foldeo, o usar una cepa tipo origami, o nada más. O algo más. No, nada más. Eso. No, funcionar, sí, ya lo dijimos. Genial, gracias. Ejercicio 2. Se desea expresar interferón Tengo beta. una duda anterior. ¿Respondieron la 3? Porque no me perdí. La tragamos. Digamos, lo del IPTG. Perdón, tenés razón. ¿Cuál es el objetivo de incluir un control de crecimiento con una cepa no transformada? ¿Qué información me da a escala industrial? ¿Es necesario hacerlo? Para ver que son viables Claro. las bacterias, supongo. Perfecto. Y esto, o sea, que uno es como un control de viabilidad que hace, de crecimiento y viabilidad, pero esto lo haría en escala industrial, ¿qué piensan? Y sí, porque si no, no sé, me imagino que no vas a hacer toda la corrida y vas a dejar todo el batch y no. Claro, Si no en batch, claro, el tema es, piensa en lo siguiente, uno cuando hace la puesta a punto pone todos los controles, pero una vez que lo estandariza y ya lo escala, ya la producción a escala está trabajando por ahí con bioreactores de 50 litros. Imagínense que no van a alargar un bioreactor de 50 litros como control, que no sería rentable. Entonces, una vez que se pone a punto, a nivel industrial, digamos, no en el laboratorio, ya se trabaja directamente con el cultivo que se va a inducir. No, claro, pero digo que no vas a mandar el de 50 litros, también un coso de 50 litros, si no te fijaste antes que la bacteria esté viva. Primero vas a hacer una puesta a punto a pequeña escala con todos los controles. Una vez que determines las concentraciones, el tiempo, el inductor, etcétera, ahí ya esos controles no los vamos a hacer, y cuando vayamos a un bioreactor y ya se haga en forma repetitiva, porque ya está hecho todo el control de calidad del proceso, ya directamente se trabaja en bioreactores de X cantidad de litros, solamente con el cultivo que va a ser inducido. Si no, tendríamos que también, imagínense que las industrias no es que tienen 8 bioreactores para poner uno inducido, uno no inducido, uno transformado. No sería viable. Ejercicio 2. Se desea expresar interferón beta humano en coli en una bacteria BL21D3 pelisa o esa salvedad
Para ello, un cultivo de coli fue inducido con IPTG, con un milimolar de IPTG a 37 grados durante 4 horas. Posteriormente se realizó la purificación de la proteína presente en los cuerpos de inclusión. Todas las fracciones fueron sembradas en un gel SDSP y analizadas. Discutir qué información brinda cada calle del gel. Grupo 2. Vale, ahí están, tipo, la una es el marcador de peso molecular, que es el Sí. marcador de peso molecular. Sí. El 2 es el extracto total no inducido, en donde lo que no queremos ver es lo que sí se ve en el inducido, que es la banda característica a no sé cuántos kilodalton, porque no tengo No margen, está, perfecto, no pasa nada. que van a ser las bandas, van a ser proteínas de la bacteria, que sintetiza la bacteria en su metabolismo. Después la fracción soluble, ahí vemos que no, en la calle 4 no se ve la banda esa que se ve en la 3, porque justamente nos está diciendo que nuestra proteína, el interferón beta, está en cuerpos de inclusión. Así que no esperaríamos verlo. Después, la fracción de lavado era lo que no sabíamos, porque no se ve nada. No, se ve un poquitito. Esa fracción lavada es esos mismos, se lava con un buffer para sacar algunos restos que hayan quedado de proteínas que no están con los cuerpos de inclusión, digamos. O sea, se lava. Está bien. Eso Igual eso también. lo van a ver en trabajos prácticos, así que no se preocupen del proceso en sí de purificación. Sí. No, que tiene dos finalidades. Una que ver que no estés perdiendo tu proteína. También. Y la otra es que efectivamente, a ver cuántos lavados haces. O sea, cuando ya no ves proteínas de la bacteria, las otras, las contaminantes, ahí ya podés terminar. A veces un solo lavado no es suficiente porque seguís sacando proteínas inespecíficas en otros lavados. Entonces por ahí te conviene seguir lavando hasta que no ves nada. ¿Cuál es el propósito de realizar un extracto total no inducido y un no inducido? ¿Para qué lo hacemos? Que hablamos ayer. Justamente para ver que mi proteína se está expresando únicamente cuando en presencia del inductor, que es lo que me interesa. Perfecto. Y además se hace porque, como comentamos, previo a la purificación, siempre se hacen los control total inducido y no inducido, se siembra para saber que si no aparece la proteína luego de purificarla, es porque hubo algún problema en alguna etapa de la purificación, pero que hubo expresión. Porque si yo me encaro directamente de la purificación y siembro el último paso de la purificación, no aparece nada, entonces no sé si es que lo perdí en el lavado o directamente no se expresó. Por eso es importante en estos geles, de puesta a punto sobre todo, hacer los controles. ¿Está bien eso? ¿Qué parámetro modificaría si quiere que la proteína se exprese en la fracción soluble? Se puede bajar la concentración del IPTG o disminuir la temperatura. Perfecto. ¿Cómo corroboraría que la banda del gel en la calle 7 se corresponde con la proteína interferón beta humano? ¿Qué métodos analíticos utilizarían para saber que esa banda que le decimos que es interferón es la banda que estamos esperando? Habíamos pensado en un Western blot o ELISA también, o espectrometría de masa. Excelente. Las tres son posibles. Y la espectrometría de masa sería la que nos permitiría identificar finalmente que realmente es la identificación final, ¿sí? Que se hace cuando se produce una proteína recombinante, es uno de los controles necesarios, ¿sí? ¿Cómo calcularían el rendimiento o nivel de expresión que hablamos ayer? A partir de un gel. Mediante densitometría. Perfecto, con densitometría podríamos evaluar la densidad de cada banda. Claro. En función del total. Perfecto, hacemos una curva de calibración y podemos determinar cuánto tenemos de nuestra proteína y también esas bandas que tenemos, tanto la contaminante como la de expresión, podemos adjudicarle mediante densitometría un porcentaje relativo y podemos decir nuestra banda cuánto corresponde respecto al total. Bueno, pasamos al ejercicio 3, que tiene un enunciado larguísimo. Se desea producir E. coli, a ver, algo en el chat me apareció. Disminuiría la temperatura en el 3,
en el 3, ¿disminuiríamos la temperatura? ¿Qué podemos decir? La proteína se expresa en la fracción soluble. Sí, es bajar la temperatura y bajar el IPTG. Podríamos evaluar esos dos parámetros. Una consulta. Sí. No me quedó claro lo que dijimos acerca del 2. Del 2. ¿Cuál es el propósito de realizar un extracto total no inducido y no inducido? El propósito de sembrar en un gel un extracto total no inducido y uno inducido es primero ver que hay una banda diferencial entre el no inducido y el inducido. Y segundo, ver que realmente la proteína se expresó. O sea, hacemos un extracto total de la proteína, de la bacteria, previo a la purificación, y eso lo sembramos en un gel SDS para ver que realmente hubo expresión. No encaramos la purificación sin tomar esa muestra y evaluar que esa muestra tiene nuestra proteína de interés. O sea que uno de los objetivos de hacer un extracto total inducido es ver que está efectivamente nuestra proteína expresada, previo a la purificación. Y también ver la banda diferencial. Y acá dice, para mejorar, disminuir la temperatura del 3 para mejorar el folding. Sí. Sí, Sí, para lo que darle dijimos. tiempo. Sí, eso, sí, María. Sí, no. Eso. Ah, bueno, le das el tiempo suficiente a la proteína al bajar los parámetros, generas una presión menor sobre la bacteria, eso hace que las moléculas se expresen más lentamente y le den tiempo a foldearse y que las chaperonas, porque las chaperonas tienen que ver con ese foldeo, logren que nuestra proteína adquiera la conformación, porque sepan que cuando una proteína está soluble es que en realidad adquiere su conformación. Cuando una proteína es insoluble es que no se forman los puentes, que adquiere una conformación errónea. Igual también puede adquirir una conformación, estar soluble y ser erróneo, digamos. Todo no es absoluto. ¿Alguna pregunta más del ejercicio 2? Sí, a mí me queda una duda con la de fracción de lavado. ¿Qué sería lo que lavas? El extracto. Ustedes no se preocupen tanto por esto, pero yo se los voy a responder porque lo van a ver en trabajos prácticos. Pero lo que se hace es, se agarra la bacteria, se la sonica, se separa lo insoluble de lo soluble. El soluble se lo retira, se lo separa, y me quedo con la fracción insoluble. Y la fracción insoluble le va a quedar algunas proteínas que son solubles, porque imagínense que está todo ahí como unido, como no sé, está en contacto. Entonces lo que hacemos es agarrar un buffer y volvemos a lavar esa fracción insoluble, centrifugamos, y esa otra fracción es como una fracción de lavado. Sacamos lo soluble que haya quedado en la muestra insoluble, por así decirlo. Perfecto, gracias. En el cuerpo, sí. Pero Siempre en un lavado te sacás de encima proteínas contaminantes, o sea, todo lo que no tiene que ver con lo tuyo, con lo que vos tenés. Claro, lo que no me quedaba claro era qué era la fracción que se lavaba, pero ahora ya sí. Claro, es el cuerpo de inclusión no purificado, porque va a tener otras cosas insolubles, o sea, toda la fracción insoluble se lava, entre el cual está el cuerpo de inclusión, en gran proporción, como ven. Bárbaro, gracias. Se desea producir en coli la enzima isociamida H6H fusionado a un dominio de unión a quitina para su posterior inmovilización a partículas de quitina. O sea, se va a hacer una proteína de fusión. Para ello, se busca en una base de datos la secuencia nucleotídica de la región codificante de los dos genes, o sea, de la H6H y la unión a quitina, y se las combina como una proteína de fusión en una única secuencia que codifica para la proteína de fusión. Esta secuencia es enviada a sintetizar y posteriormente clonada en un vector para su expresión en la cepa BL21DE3, como se muestra en la figura 1. Para la expresión de dicha proteína en forma soluble en el citoplasma bacteriano, se realiza un cultivo de coli que es inducido a bajo IPTG y baja temperatura. Luego de este tiempo, el cultivo se centrifuga y se recupera el pellet de las bacterias. El lisado es mediante sonicado en un buffer triclorhídrico, pH 7,6, 1 molar de cloro de sodio. Luego la solución proteica sónica se centrifuga y se toma el sobrenadante para proceder a la inmovilización de la proteína aprovechando el dominio de unión a quitina que se incorporó. O sea, que tenemos una proteína de fusión y se utiliza el dominio para hacerla interaccionar con una partícula de quitina. Luego de expresar, obvio, la proteína. Para ello, se pone en contacto la solución de proteínas solubles con partículas de quitina y se la deja interaccionando durante 45 minutos.
Finalmente, para comprobar la inmovilización, las partículas se recuperan por centrifugación y se diluyen las proteínas absorbidas con el agregado de CDS. Se realiza un Western blot con anticuerpos dirigidos específicos contra H6H. Bueno, tenemos el gel y dice, esquematicen la construcción genética. ¿Cómo creen que estaría armada esa construcción genética que se envió a sintetizar? Localicen los ATG, los TGA, ¿cómo lo armarían? Habíamos pensado, bueno, el promotor T7, el operador LAC, y está la secuencia, el polylinker, y en el polylinker, bueno, se inserta la secuencia nucleotídica de esta proteína de fusión, que contiene a la H6H y a la secuencia nucleotídica que va a codificar para el dominio de unión a la quitina. Y pensamos que el ATG lo ponemos o sea, en la proteína H6H, o sea, la secuencia que codifica para la proteína H6H, Okay. que va a estar como que en el amino terminal, por así decir. Y la otra va a estar en el carboxilo terminal, y pensamos que podemos poner el codón de stop o sea, en el carboxilo terminal de esta proteína, o sea, de esta secuencia, o, bueno, al final de la secuencia de 6 histidinas. Ok, porque vieron que en el vector hay 6 histidinas, entonces si queremos, primero ustedes ubicarían H6H con su ATG y fusionada luego el dominio de quitina. Hay que sacarle el codón de stop del H6H. Claro, entonces sería el ATG, el H6H, quitina, y le pondrían un stop. Pero si quieren las 6 histidinas que provee el vector, no le pondrían el stop a la quitina y le dejarían las 6 histidinas y usarían el stop del vector. ¿Eso? Claro. Ok, Sí. eso está bueno. Ahora, les pregunto. No, perdón, no, dejémoslo, yo hice una esquemita mientras, Sí. por eso no estaba muy atenta, hice una esquemita, dejémoslo así, que está bien, y después Bueno, lo analizamos en detalle. Dale. Entonces la hipótesis de los chicos es, del grupo 3 es ATG de H6H, la secuencia de H6H sin su codón stop, después vendría fusionado el dominio de quitina sin su ATG, o con su ATG era. Sí. Sin su ATG, y finalmente el stop de quitina en el caso que no querramos las histidinas. Y si queremos las histidinas que hay en el vector, le remueven también el stop a la quitina. Bueno, entonces, la siguiente pregunta dice, si no quisiera bueno, esto ya lo dijeron, en la pregunta 2 ya la respondimos, si no quisieran la construcción final tuvieran 6 histidinas, ¿qué harían? No, le pondrían el stop. Ahora, realizan un análisis de la figura 2, que si recuerdan, es un Western blot con anticuerpos anti-H6H, en donde la calle 1 tienen es la fracción soluble de coli inducida, en la calle 2 es lo que quedó interaccionando con la matriz de quitina, y en la calle 3 es un control no inducido. La primera pregunta es, ¿por qué en la calle 1 aparece en el gel 2 bandas? Y acá podría ser lo que estuvimos hablando, que se puede haber expresado las dos, o sea, la proteína fusionada y solo la H6H. Claro, porque no se removió bien el codón de stop de la H6H. Perfecto. ¿El codón de stop? Stop no. No, el auge sería el auge de la unión de quitina. Sí. Entonces no, para que lo piense bien. Yo hice un dibujito, piénsenlo y ahora les muestro el dibujito. O sea que, a ver, la que pesa más, la que está más arriba sería la proteína de fusión, y la que corre un poquito más sería la 6H. Exacto. Entiendo. Entonces, se puede dar porque en vez de estar
el codón, bueno, yo lo que pensé fue que en vez de estar el codón de stop, o sea, está el codón de stop del vector, cosa que me queda la proteína de fusión completa. Uy, se me cortó el internet, creo. Ah, no. O sea, está el codón de stop de la proteína de fusión, y también quedó el codón de stop de la H6H, entiendo yo. Sí, con el auge no se puede, no veo cómo se podría explicar, porque si no te aparecería la de unión quitina sola y esa no te la reconocería el Claro. anticuerpo Claro. H6H. Entonces el Ahí problema está. Ahí está está en el kit de la cuestión. ¿Puedo compartir, Ale? Sí, perdona, disculpas. Ahí está el kit de la cuestión. La hipótesis de ustedes, ¿se corresponde con el gel? Es la pregunta. O sea, podría ser del tema del codón de stop, pero dijimos que era raro que se pase largo el Por eso, ribosoma. Entonces, el stop es problema. absoluto. Claro, pero Sí. si el stop es absoluto, si se corta no van a tener. Dijimos no va a haber dos variantes. Hay stop prematuro. A veces el problema está en la parte de fusionar los dos genes y no se probó, o sea, no se comprobó antes que esté bien fusionado cuando se siguió con el protocolo. Entonces algunas tienen el gen sin fusionar, solo el H6H, y otros tienen la fusión. Wow. En realidad, la María les va a explicar. ¿El esquemita que hice, se ve? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, o sea, si ustedes habían dicho esta hipótesis, que donde primero tenían el H6H y después la quitina, ¿sí? Pero lo que queda retenido es la quitina, ¿sí? Pero el anticuerpo reconoce a la proteína. Entonces, si el investigador no remueve el segundo ATG, tengo expresadas las dos opciones, la proteína de fusión y solamente la fusión. Este no podía ser el caso, porque si no, no vería las dos bandas. ¿Se entiende? Entonces, si la construcción está armada así, en donde tengo primero la quitina, el dominio de la quitina, y después la proteína, y no remueve, el investigador no removió los ATG, ahí tengo las dos posibilidades de tener la proteína de fusión, que el anticuerpo la va a detectar, y la proteína sola, sin la fusión, que el anticuerpo también la va a detectar. Ahí entonces no se hizo como dijimos, porque no tiene, o sea, acá estamos suponiendo que no tiene el codón de stop la unión quitina, y que también tiene el ATG de la quitina, que dijimos que sería. Claro. Entonces, la hipótesis de ustedes no se correspondería con el gel. No es que está mal la hipótesis. No va con el gel, digamos, no tiene correspondencia con el gel. La única forma que pueden ver las dos bandas es con esta opción, y que el investigador, que el error haya sido no haber removido la ATG de la proteína de interés. Y además tiene que estar al revés puesto. Claro. Claro. Primero si no la quitina y después la H6H. El anticuerpo es específico a la proteína y no al dominio de fusión. Si el gel hubiera sido hecho con anticuerpos antiquitina, sí, la hipótesis de ustedes sería la correcta. Acá pregunta Mariano. Pero si el orden era H6H quitina y no se removía el stop de H6H, entonces ¿también debería verse esas dos bandas? Pero si el orden era H6H quitina y no se removía el stop de H6H. No porque el anticuerpo detecta solo a la H6H. Entonces no podría nunca detectar dos proteínas diferentes. Pero la única forma. No, porque lo que pregunta es, si no removemos el codón stop, no veríamos las dos bandas, nunca, porque ya dijimos que cuando hay un stop, el stop es total, no vas a tener reinicio ni nada, no se va a equivocar el ribosoma y decir, stop, bueno, me lo trago y sigo adelante, no, veo stop y se desarma el complejo y ya está, no vas a tener dos bandas, dijo, listo, ya está. Claro, exacto. Seguimos para terminar este problema, que las dos otras preguntas son más sencillas.
¿Por qué en el control negativo se observa una banda tenue? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo solucionaría? Lo mismo que habíamos hablado para el otro ejercicio del leaking y de usar La peli. otra cepa. Claro. Perfecto. Excelente. ¿Por qué en la calle 2 aparece una sola banda? ¿Dónde debería aparecer la enzima no inmovilizada? Y acá lo que estuvimos charlando, que ahí ya usaste la quitina, entonces estás seleccionando solamente la proteína de fusión, porque es la única que va a tener la Perfecto. parte de unión a quitina, y además te va a aparecer, como estás revelando con H6H, si se hubiera expresado solo la quitina, tampoco aparecería. Nada, unión a quitina, perdón. No, ¿Y dónde aparecería lo que no logró unirse, digamos, la que no tenía el dominio? No, bueno, no interaccionó, entonces quedarían los lavados y en lo no sí. Claro. ¿Y qué esperarían ver en el Western blot si usted dispone de anticuerpos que reaccionan únicamente con el dominio de unión a quitina? En el caso del diseño que va con este gel, ¿cómo esperarían ver? ¿Verían las dos bandas? ¿O cuál banda verían si solo tienen anticuerpos antiquitina? La de arriba. La de arriba. La de abajo no la verían. La segunda es la misma. Claro, la segunda es la misma. Ale, dice Mariano que no entendió lo último. No sé si se referirá a la última pregunta o... La C. La C. ¿Por qué en la calle 2 aparece una sola banda? La sola banda, como comentaba el compañero, es, digamos, si en el enunciado dice que es lo que se diluyó de lo que previamente interaccionó con la matriz de quitina. O sea, solo la fusión tiene la capacidad de interaccionar con la matriz. ¿Sí? ¿Está ok eso? En la otra forma no tiene expresado el dominio de unión a quitina, que es lo que queda pegado a la columna, o no sé si es una columna, un batch, lo que sea. ¿Entendés? Ahora con el esquema lo vas a volver a ver. Lo comparto otra vez. ¿Quedan más preguntas de esto? Una cosita más, creo. ¿Qué esperaría ver? Ah, no, ya está. No, ya está, sí, listo. Te lo mando. Acá dijo, se ve la que tiene quitina unida, entonces. Sí, vas a ver solo la que tiene la unión a quitina, Claro. porque fue la que interaccionó. Esta no se une, porque no tiene la quitina, no tiene la parte verde, entonces no se une, por eso ves solamente esta. ¿Está? Yo me refería a la banda 2. Ah, la banda 2. La Claro, banda la 2 calle 2. de la calle 2. ¿La calle 2 o la banda 2? La banda de mayor peso molecular, en la calle 1, la banda de mayor peso molecular es esta. La que tiene la quitina y la H6. Y en la calle 2, la banda, esta no la ves, porque no queda retenida en la columna, no se purifica, se luye, se van los lavados. Si hiciéramos un western del lavado, veríamos esta banda. Ok. Bueno, como última parte, vamos a hacer el ping-pong de preguntas, que es tac, 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 porque ya sabemos todo, pero quiero responderles el último ejercicio, que de última por foro pueden consultar todo lo que quieran, obvio. Mari, ¿me pasás el...? ¿Yo puedo compartir? No. Ah, sí, perdón. Ah. Pero eso es lo que esperaría ver, pregunta Mariano. Bueno, espera, después se lo pasamos a Mariano aparte. Sigamos con el cuestionario y yo te lo paso, Mariano, el esquemita. Ahora le contesto a él directo, espera. Dale. Vos seguís con el coso. Dale. Voy a ver, veamos esto último y no se me vayan porque quiero comentarles dos cosas o tres. Esto va a ser rápido, así que respóndame porque sabemos todo. Un grupo inversor desea entrar en el mercado bioterapéutico en la República Argentina y lo contrata usted como líder del proyecto para producir interferón beta humano en el país. Como estrategia se desarrollará un clon productor en coli. ¿Qué secuencias tiene que expresar en coli? ¿Qué secuencia vamos a expresar en coli? Dijimos. ¿La región? ¿Cuál región? Codificante. De la proteína madura. Perfecto. ¿Algo más de eso, María? No. No. ¿Qué diferentes estrategias de clonado podría utilizar para obtener su clon productor? Es todo lo que vieron hoy, ¿sí?
¿qué estrategias? Usaría tal cepa, tal otra cepa, cortaría, pegaría. Es como para que, es como una integración de todo el seminario de hoy, ¿sí? No hay una sola estrategia. ¿Dónde lo clonarían entre esta enzima, esta otra enzima? ¿Qué características tiene que tener la enzima que yo elija? ¿Sí? Si desea clonar directamente el fragmento de interés amplificado por PCR, ¿qué tipos de enzimas agregarían a los primers para ligar en el vector PET22, que es el que le mostramos acá? ¿Qué enzimas elegirían? ¿Qué tienen que tener las enzimas que yo elija? ¿Dónde tienen que estar presentes? ¿Están? Alguna que esté en el sitio múltiple de clonado. Que esté en el Va, sitio dos. múltiple de clonado. ¿Y qué no tiene que pasar en mi inserto? Que esté la secuencia de restricción ahí. Perfecto, entonces las enzimas que voy a elegir, por ejemplo, si lo quiero hacer direccional, voy a elegir 2 enzimas que se encuentren en el sitio múltiple de clonado, pero que no me corten el inserto. ¿Está? Bueno. ¿Cómo chequearían la correcta orientación del inserto que hoy vimos? Con el primer adentro del Claro, un inserto y primer un primer. que pegue en el vector y con un primer que pegue en el inserto. Y como situación final, que eso no sé si lo aclaramos, luego de clonar, una de las cosas que hay que hacer sí o sí es enviar a secuenciar. Entonces se manda a secuenciar por Sanger y es una manera de reconfirmar que está la secuencia adecuada y en la correcta orientación, porque el primer generalmente se coloca por fuera de la secuencia, por ejemplo en el promotor, para secuenciar todo el inserto. ¿Qué controles tiene que realizar para asegurar? Hay una pregunta. No veo la pregunta. ¿Podrías repetir lo último? ¿Es esto? ¿O de antes? Ya no sé. No, es de ahora, pregunto ahora. Ah, ¿cómo chequearíamos que el inserto está adecuadamente clonado? Colocan por PCR con un primer que pegue en el vector y otro primer en la orientación, que pegue en el inserto, y por secuenciación, o por secuenciación, por Sanger. ¿Qué controles tiene que realizar para asegurarse que su secuencia clonada sea la correcta? Secuenciación, ¿no? Secuenciación, es la única manera de saber que la secuencia es la adecuada. ¿Qué es la secuencia Shine-Dalgarno? La secuencia que reconoce la ARN polimerasa, ¿no? Para la transcripción. Perfecto. No. Ah, perfecto, ¿no qué? Yo estoy... El ribosoma. El ribosoma, es la Ah, transcripción, yo estoy... Sí, eso, perdón. Sí, No, es la de unión secuencia de unión a ribosoma, ¿sí? Es la secuencia que se une al ribosoma, creo que es la subunidad menor, si mal no recuerdo. O sea que es la que tiene que ver en la traducción. Traducción, sí. Perdón. ¿La necesitan el vector de clonado o expresión? Ya. ¿Dónde necesitan que esté la secuencia expresión. Expresión. ¿Utilizarían la secuencia COSAC en vez de Shine-Dalgarno? Ahora estoy dando cosa que es la que sensa la ARN polimerasa para la transcripción. Eucariota. Eucariota. No, ninguna de las dos. Lo mismo, pero eucariota. Estaría en un vector de expresión para cuando queremos expresar en eucariotas. Pero si vamos a trabajar en procariotas, COSAC no. ¿Y qué significa RBS en los plásmidos? Sitio de unión al ribosoma. Perfecto. O sea que dentro de Shine-Dalgarno está el RBS. Es toda una secuencia y está el RBS ahí inserto. ¿Por qué hay varios vectores que se comercializan con la letra A, B o C? ¿Qué dijimos? Porque tienen los tres marcos de lectura. Los marcos de lectura. ¿Qué células utilizaría para clonar y cuáles para expresar? ¿Por qué? Para clonar habíamos visto la cepa DH5 alfa. Perfecto. ¿Y las para la expresión? La BL21. La familia BL21. Perfecto. ¿Cómo optimizarían la secuencia con respecto a uso de codones para su óptima expresión en coli? Lo dijimos en los otros problemas, con Rosetta, Rosetta 2.
¿Sí? O síntesis de novo, ¿no? O síntesis de novo, perfecto. Pregunta. Yo le Un poco contesto. rápido. ¿Podrías decir las cepas de la G? Ah, bueno. Listo. ¿Qué debe poseer el vector a priori si sabe que su proteína forma cuerpos de inclusión y usted la necesita soluble? ¿Qué tiene que tener el vector para solubilizar, que hablamos hoy? Una etiqueta. Una etiqueta que le permita solubilizarse, por ejemplo, o un péptido señal que lo permite ir a periplasma. También. Y si la quiere purificar, ¿qué tendríamos que tener, por ejemplo? Una etiqueta. Una etiqueta, claro. Y si quiere seguir la expresión de la misma mediante Western blot, ¿qué tiene que tener? Un tag. Una etiqueta. O sea, todo esto indica que las etiquetas sirven para solubilizar, para reconocer por un inmunoensayo o para purificar. Purificar, solubilizar. Hago una aclaración. ¿Es una etiqueta que puede venir en el vector o le pueden poner a ustedes fusión como el ejercicio 3, ¿sí? Que no venía en el vector, sino que la agregaron ustedes también. ¿Está bien? ¿Y de qué forma conservan los clones de clonado y de expresión que les contó María? Preservándolo. Sí, eso. Y lo último es una pregunta que la van a responder con el TP, pero se los digo muy rápido para que no se vayan con la duda. El interferón beta humano se produce en coli, tiene la característica de que tiene 3 cisteínas superficiales y un puente disulfuro, que es el correcto que le confiere la conformación y la actividad biológica. Pero si ustedes ven, si hay 3 cisteínas disponibles, tenemos más de una forma de formar puentes disulfuros. Entonces, como hay una sola opción, lo que se hizo al interferón en la secuencia, se le mutó uno de los cisteínas por una serina, lo que hace es que tengamos una sola forma de obtener el puente disulfuro. Pero no se preocupen por esto, porque van a tener un paper para leer, y un seminario para mirar, y un TP. ¿Sí? Ahora, no sé si quieren algo más de estos problemas, que les quiero decir 2 cosas que me pasaron. Victoria me acaba de informar, pero no sé si hay algo más de esto, y si no ya les cierro el día de hoy. Para solubilizar, habíamos dicho que usábamos una etiqueta, y después también la otra opción era redireccionar al periplasma. Podemos intentar obtener una proteína soluble, digamos, sí, es una forma de ver si obtenemos la proteína soluble, pero la etiqueta es una opción, utilizar, si el problema de solubilidad está relacionado con la formación de puentes disulfuro, sería una manera de enviarlo a periplasma y ver si se forman esos puentes y la proteína queda soluble, porque uno de los problemas de la insolubilidad es que no se formen los puentes, por ejemplo, de disulfuro, es una de las causas, no siempre. Okay. También para solubilizar tenemos todo este tema de bajar la temperatura, modificar las condiciones de cultivo. Okay. Claro, o sea, tienen que ver que las causas de insolubilidad pueden ser distintas, ¿sí? Una puede ser porque la proteína no se esté foldeando bien, porque necesite los puentes disulfuro, esa puede ser una causa. Entonces, si el enunciado dice eso, las opciones son las que vimos: periplasma, un tag de fusión o una origami. Pero si la causa de la insolubilidad es porque estamos superando la velocidad de síntesis, supera la velocidad de plegamiento, ahí se puede intentar bajar la temperatura, sacar el inductor. Sí, hay que ver qué dice el enunciado. A priori sabemos si la proteína tiene puentes disulfuro o no, porque ya buscamos la información y porque ya conocemos a nuestra proteína, ¿sí? Pero las causas de insolubilidad de una proteína pueden ser muchas, ¿está bien? Les quiero comentar 2 cosas. Una, María Victoria me avisó que les mandó un mail, fíjense si les llegó, si no avisan por el foro, explicando un poco el tema del examen. Dejaron un instructivo del examen en el foro, para que vean cómo va a ser. Así que cualquier consulta, obvio por foro, que Victoria y todos los docentes van a estar ahí, mismo si tienen dudas sobre lo que vieron estos días, no hay ningún problema, escriban sin problema. Lo otro que les quería comentar, la semana que viene tienen examen, y
eso dice Victoria en el mail, que va a haber, si no me equivoco, teórico, no va a haber seminario. La semana siguiente al examen van a tener un seminario de purificación, y el último seminario que van a tener previo al trabajo práctico es un seminario que van a estar con nosotras, que va a ser de casos, donde vamos a integrar todo lo que se dio en la materia. ¿En qué lo vamos a integrar? En un tema actual, en vacunas y kit de diagnóstico COVID. Por el cual, en una primera etapa, vamos a ver algunos casos particulares que se dan tradicionalmente en la materia, aplicando todos estos conceptos. Al final del primer día vamos a hablar un poco del coronavirus, y el segundo día no vamos a hablar nosotras, van a hablar ustedes. Para eso vamos a lanzar una actividad que se las vamos a enviar los próximos días para que empiecen a hacerla en estas 2 semanas posterior al examen, en donde se van a tener que dividir en 5 grupos y van a tener que analizar un paper. Les van a tocar 5 papers distintos donde se expresó alguna proteína relacionada con el coronavirus en algún sistema de expresión. Va a haber 5 grupos. Uno que va a trabajar con coli, otro con levaduras, otro con plantas, otro con insectos y otro con células de mamíferos. Todos van a tener un cuestionario para poder guiarse si tienen que buscar información extra o qué tienen que abstraer del paper. No se vuelvan locas con las partes, locos y locas, con la parte de inmunología. Si entienden algo y pueden aportar a la clase va a estar buenísimo. Y con eso van a tener que hacer una pequeña presentación de 10 minutos, en un PowerPoint si pueden, qué sé yo, 5 diapositivas. Después les vamos a enviar los instructivos, pero yo les avanzo para que vayan pensando. Vamos a armar grupos por el campus también, en donde vamos a poder, cada uno va a poder compartir un poco en el sistema de expresión que eligieron, los pros, los contra, la tabla que les quedó ayer pendientes con los diferentes sistemas de expresión les va a servir para ver cuáles son los pros y los contra que tiene el sistema que les tocó, y ahí vamos a poder hacer un debate entre todos, a ver cuál es el mejor sistema para esta proteína, cuáles son los mejores rendimientos, y qué vacunas, si hay algún, el paper de usted está relacionado con alguna de las vacunas que hoy en día están en el mundo circulando y están en fase 3, o casi por aprobarse, y están siendo utilizadas bueno, en este contexto mundial. Así que bueno, eso les quería decir muy brevemente para poder introducirlos a cómo va a ser las diferentes semanas de la materia. Así que bueno, no sé si les quedaron dudas, pero bueno, tienen el fin de semana como para escribirnos por si quieren, tienen alguna consulta hasta el martes, que creo que es el examen de los primeros que rinden. Bueno, ustedes ya jueves o viernes, no sé cuándo rinden ustedes. No sé, ahí van a tener todos los detalles de los exámenes, hora, día, ahí pueden, en el campus ahora tienen todo eso. Bueno, los matamos hoy, cosa. Pero bueno, nos despedimos, no Sí, sé. Mariano, sí. Sí, Ah, sí, sí. quédate. Ah, Mariano, sí. Quédate. Sí, sí. Bueno, nos vemos en casos. Suerte la semana Suerte que en el viene. examen. Muchas gracias por la clase. No, Chao. de nada, Gracias a ustedes. ustedes por la Chao, participación. profes. Chao, chao. Chao, gracias, buen fin de. Ale, ¿te mando la lista con los presentes? Dale, ¿tenés mi mail? No, Ah, ahora te lo mando. dale. Espera que- Decinos, Mariano,